Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Hola queridos amigos, muy buenos días tenga usted esta mañana. Esto es tiempo de despertar y tiempo de levantarse. Así que gracias a Dios porque ya nos despertamos y también nos levantamos y estamos aquí en esta mañana compartiendo con usted este saludo de un nuevo día, porque la verdad es que también tenemos que ser agradecidos por cosas que a lo mejor ya los damos por hecho, ya los damos por sentado, pero amanecer es un milagro. Es un milagro. El primer milagro que recibimos, el primer regalo en este día. Así que saludos a todos los que ya están en sintonía en 91.1 de FM desde hace buen rato, ¿no? Algunos están escuchando. ¿Tú ya venías escuchando FM o no venías? Venía escuchando oraciones, pero no el FM. Ya te llenan el traidor y unos cuantos, ¿no? Santo Dios. Bueno, no, yo sí la estaba oyendo, tenía rato. Y buena música. Saludamos pues con mucho gusto a usted a través de Stereo Life. Stereo Life, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet.
La radio también. Por frecuencia modulada a través de 91.1 de su FM. Aunque no la escuchas, pero bueno, también, sí. No exageres, sí. O sea, que ¿cómo es posible, no? Sí, Los de casa tenemos que apoyar. Sí, que ni siquiera. Oiga, también estamos a través de las redes sociales. Las redes sociales, Pastor, en vivo y en directo en este momento a través de Facebook. Y terminando el programa se comparte también a través de YouTube, a través de Instagram y también se envía por WhatsApp. Ok, entonces ahí estamos en esta mañana con muchísimo gusto sirviéndole a Dios y a usted. Es un privilegio hacerlo, ¿o no? Claro que sí, Pastor, dice su palabra que Él no deja nada así, nada más al ahí se va, pues Él paga bien, el Señor paga bien. Así es, Dios es bueno. Llegamos bueno. a ese punto básico de la bondad de Dios y la siguiente parte es el amor de Dios. O sea, ¿de dónde viene la bondad de Dios? ¿Quién fue primero? ¿El amor de Dios o la bondad de Dios? Dios es bueno y por eso nos ama, o Dios nos ama y por eso es bueno. Mire, no le busque, yo también ya he estado así como usted, ahorita le puse en esa disyuntiva. Yo creo en la bondad de Dios, usted sabe que nosotros cada mañana declaramos la bondad de Dios, buscamos el bien de Dios, pero sabemos que Dios nos ama. ¿Sí? O sea, ¿qué fue primero? No lo sé. Pero yo creo que Dios, en su infinita misericordia, dice que Él es amor en esencia. Sí. Él es, dice el amor. Ay, pero se me fue. ¿En dónde? Dios es amor. Dios es amor. Sí, primero la Juan 4:8. Pues sí, allá en 1 de Juan. Que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios es amor. Y de tal manera Dios amó que dio a su Hijo unigénito. Sí, esa es ya consecuencia del amor de Dios y la bondad. Ahí es donde a mí, yo no sé qué es primero, si por su gran bondad Él nos amó o por su gran amor Él decidió ser bueno con nosotros. Nos dio el bien. Sí. Dice que buena voluntad para con los hombres, y en Marcos 2, me parece 2:14. Sí, buena voluntad. Sí. Pues vamos a encomendarnos a Dios esta mañana en el nombre de Jesús. Señor Padre nuestro, hoy te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque nos diste ese amor incondicional a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hoy te damos gracias por este privilegio de permitirnos ser parte de este programa, mi Dios, y compartir tu palabra. Hoy te suplicamos que tu hermosa presencia bendiga este tiempo en la radio. Abre nuestro entendimiento, Señor, para comprender lo que tú vas a hablar a nuestras vidas, y prepara nuestros corazones, el de nosotros y el de nuestros amigos que nos sintonizan en este momento, que nos van a escuchar más tarde, Señor. Prepara ese corazón para que la palabra que sea sembrada dé fruto al 100 por uno. Y si pasan por alguna necesidad, amado, mientras nosotros hablamos de tu palabra, mi Dios, extiende tu mano poderosa para que se haga un milagro en cada uno de ellos, supliendo esa necesidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y a ti te damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén, Amén y amén. y amén. Pues vamos a la palabra que nos ocupa hoy. Está en San Marcos. En San Marcos, ¿se acuerdan que el otro día veíamos 4:35? Sí. ¿Habla de qué? ¿De qué habla Marcos 4:35? Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Cuál es el tema? El subtítulo allí de pues a lo mejor en tu celular no aparece, pero dice, Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. ¿Se acuerdan que iba Jesús y sus discípulos en la barca y no le creyeron, o sea, tuvieron miedo, pues? O sea, Dios les había dado una palabra para caminar sobre la palabra, igual que a nosotros. Es que yo creo que ni los discípulos esperaban que sucediera eso a medio mar. Sí, a medio lago. Entonces las olas casi entraban en la barca, en su canoa, y pues en un lugar así como el del tamaño del lago de Genesaret, de Galilea,
Y las barcas que no eran barcos, ni barcas siquiera, eran canoas. Y dices, vamos, lo que hemos visto, que cuántos llevan arriba del agua, del borde, son 40 centímetros. 40, 50 centímetros más. 50 cuando mucho. Entonces, una ola de 50 centímetros ya te anda, Y ya se le mete el agua. te anda ahogando. Entonces ellos conocían esa situación y vieron que era peligroso y dijeron, híjole, vamos a perecer, ¿no? Entonces llegaron a ¿dónde? A Gadara. Sí, A la otra orilla, que era de este lado era Galilea y el otro lado se le llamaba la Decápolis. ¿Por qué se llamaba la Decápolis? Deca, 10, polis, ciudad. 10 ciudades. 10 ciudades, había 10 poblaciones, Decápolis. Sí. Y entonces una de estas era Gadara. Y en Gadara se iban a encontrar con un endemoniado, y Jesús iba a sacar ese demonio, y usted sabe toda la historia, y si no, lea por favor todo ese pasaje del capítulo 5 ya de San Marcos. Y termina esa historia del endemoniado de Gadara en el versículo 19. Dice, más Jesús no se lo permitió, porque él en el 18 dice, al entrar él, es decir, Jesús, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. El que había estado endemoniado, del que habían sacado los demonios, dice. Y vaya que no eran poquitos, ¿no? Dice que era una legión. Una legión. Sí, y las legiones ya dijimos una vez que son de 600 a 2000. Muchos. Un puño. Imagínate. No. El caso es que le está pidiendo, déjame ir contigo. Seguir a Jesús. Yo te quiero seguir. Mira el gran milagro que has hecho en mi vida, has cambiado mi vida. Y déjame servirte, déjame seguirte. Y Jesús le da una asignación. Una encomienda. Le da una responsabilidad y le dice, ok, está bien. Mas Jesús no le permitió que le siguiese, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ve y da testimonio. Da testimonio, predica. Avísales a los de tu casa, a tu familia. Yo me tengo que regresar. ¿Y para qué te llevo a Galilea si acá llevamos ya otros cuantos? Ya ni cabemos en la barca. Sí, entonces le dijo, quédate aquí, mira, esta va a ser tu zona, tu asignación, lo que tú tienes que hacer. Desde aquí vas a servir. Desde aquí. Y sabes que aquí veo yo cómo Dios a cada uno de nosotros nos asigna un lugar, nos asigna un tiempo, ¿sí? ¿Por qué no nacimos en Inglaterra en el tiempo de los avivamientos? Pues hubiera sido muy hermoso, ¿no? Sí. Además yo hablaría inglés. Yo estaría güero. Tú estarías güero, de ojos azules. Sí. Pero vean cómo lo bello y maravilloso que es Dios. A todos nos da una asignación, una responsabilidad en su tiempo, en el tiempo de Dios para cada uno de nosotros. ¿Sí? En el lugar. Sí, porque bien, no sé dónde te hubiera gustado nacer. Sí, dijimos el otro día, ¿sí? ¿Dónde? Sí. A lo mejor tú quisieras en Estados Unidos, güero y alto de Jesús, para que no me sacara, ¿no? Pero, para no estar preocupado en estos tiempos. Pero a lo mejor era en otros tiempos, ¿sí? A lo mejor te hubiera tocado nacer allá por 1600, 1500, donde andaban correteando a un pavo, ¿no? O en la época de la Revolución también. También la época. Entonces, la Segunda Guerra Mundial. Sí. Bendito sea Dios por el lugar, el momento, el tiempo. Y el tiempo que Él eligió. Para cada uno de nosotros. Como dije, la asignación. Versículo 20.
Dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ya ven que fue un buen predicador. Sí. El exendemoniado, imagínate, llegaba y montaba su carpa o no sé qué hacía, y mandaba escribir unos papelitos a El repartir. hecho de simplemente verlo, ¿no, pastor? Porque yo me imagino que muchas personas ya lo conocían, como O habían oído hablar de habían él. escuchado de oír de él, y al verlo ya de otra manera, ya vestido, me imagino, limpio. Creo que es un gran testimonio. Impacta ese testimonio. Y dice que por toda Decápolis, comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Creo que por allí empezamos hoy diciendo, dándole gracias a Dios y dando testimonio de cuán grandes cosas ha hecho Dios. Nuestras vidas. Sí, porque si ustedes no predican, las piedras van a predicar. Entonces es importante que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Y dice, y todos se maravillaban. Entonces ahora sí entramos al versículo 21. Seguimos en el capítulo 5 de San Marcos, pero aquí viene un cambio, sí, de lugar, y un cambio, un estilo de predicación diferente. ¿Qué dice ahí en tu Biblia? Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Ajá. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Jairo dice, pasando otra vez Jesús en una barca a otra orilla, o sea, Ya venía de regreso. venía de regreso de Decápolis a la área de Galilea, al área de donde él había nacido. ¿Él nació en dónde? Digo, ¿dónde vivía? Perdón, él nació en Belén, pero ¿dónde vivía? Nazaret. Nazaret de Galilea. Entonces por eso él se juntaba con galileos, porque Pedro, Juan, todos eran de alrededor del lago, todos eran galileos, y todos eran pescadores, la mayoría, ¿sí? Entonces esta gente era de la Arauca, Vibrador, ¿sí? O sea, de la ribera del Arauca, ¿sí? ¿Qué es eso? La orilla del lago. La orilla del lago, sí. Entonces todos ellos se conocían entre ellos, y habían ido de excursión. Jesús los había llevado allá al otro lado, vámonos al otro lado, y habían visto cosas tremendas, pero ahora están regresando. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, de regreso, se reunió alrededor de él, ¿qué? Una gran multitud. Y él estaba Junto al mar, en la orilla. en la orilla. Otra vez, ¿se hace parecido a algo Sí. que acabamos de leer? San Lucas 5, ¿no? Él estaba junto al mar. Junto al mar. Sí. Y le pidió la barca a Pedro. A Simón. A Simón. Pedro. Simón Pedro. Entonces, aquí él está, pero viene de regreso, y una gran multitud que había oído, yo creo, ya de lo que había pasado allá. Ya había escuchado el testimonio. Ya había escuchado el testimonio, o a lo mejor se lo publicaron en YouTube, en Facebook. Sí. Empezaron a mandar mensajes y videos. Sí, videos, ya ves cómo es Se había hecho viral. ya ves cómo es la gente. Versículo 22. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Este hombre llamado Jairo, dice, de los principales de la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Era el templo donde se iba a orar, a hablar de la palabra también. Sí. Era como la iglesia, pues, en ese tiempo. Era el templo de ellos allí en esa región, sí. Y si él era de los principales,
¿qué se te ocurre que era uno de los principales? Pues uno de los líderes. Yo casi estoy seguro que era el señor cura. Sí, o el cura, sí, o el sacerdote, porque dice, era de los principales, ¿no? Sí. A lo mejor era el vicario, ¿no? Pero ves que estaba casado. Sí. Ah, sí, entonces no había eso del celibato, no había nada de eso. Entonces Jesús se da cuenta y ve venir a Jairo y dice este versículo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Exactamente. Dice, y luego que le vio, se postró a sus pies. Ahora, vean esto. Jesús era conocido como un maestro desde entonces. Era conocido como un maestro de la Biblia, pero no era un religioso. No era un religioso, no estaba en el templo, no era de los principales. Y el principal se acerca para pedirle. Ahora, no quiero dejar descubierto esto. ¿Por qué era maestro? ¿Quién debe? Un maestro es el que sabe y enseña, ¿no? Sí. Si no, no es maestro. ¿Y qué enseñaba? Ya sabemos que enseñaba. Pero, ¿cómo aprendió él? Pues dice que de niño su costumbre era ir al templo. Estaba yendo al templo. Después, aún cuando él empieza su ministerio, él va al desierto, y cuando viene en el poder del Espíritu Santo, y dice, y se le entregó el libro, como era la costumbre, él leía. ¿Dónde aprendió a leer? Si los galileos eran muchas veces dice que eran ignorantes y que no conocían, y se admiraban de que un galileo hiciera lo que hacía, ¿no? Lo que pasa es que Jesús fue a Egipto, y eso no está está la primera vez que fue a Egipto, cuando Dios le dice a José, llévatelo a Egipto, porque aquí lo van a matar, de Herodes, ¿se acuerdan? Pero después volvió probablemente a Egipto, o a alguien de Egipto, que eran los que sabían, le enseñaron. Jesús era, ¿a dónde lo llevo yo? Como no le voy a contar una historia de la cual no tenemos fundamento, pero de algo que sí tenemos fundamento, era una persona preparada. Jesucristo no es como lo pintan, otro ignorante más, no. No tenía mucha sabiduría. Tenía sabiduría, pero porque había estudiado también. Sí, entonces él sabía, no porque fuera Dios, sino porque él era 100% hombre y 100% Dios también. Entonces de allí viene, y para nosotros, la enseñanza de que debemos prepararnos. Dios, yo lo voy a decir otra vez, lo he dicho muchas, pero Dios siempre usa a aquel que está más preparado, porque Dios le sabe sacar jugo, ¿sí? Sí. Entonces Jesús no era una persona impreparada. Sí, mucha gente en ese entonces, la mayoría eran analfabetos, pero algunos sabían hablar el griego, que era lo que hablaba Jesús también, el hebreo y el arameo, y probablemente el egipcio. Jesús no era, él era un políglota, para hacerles fácil la ecuación. O sea, Jesús es una persona bien preparada. Tan es así que viene el principal de la sinagoga y se postra. ¿Y qué le dice? A sus pies, dice, fue y se tiró a sus pies. ¿Y qué le dijo? Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá.
Fíjense, este también era aventado, ¿no? O sea, Mucha fe. tenía mucha fe, o sea, conocía a Jesús, seguramente lo conocía y ya había visto, y él sabía que con la fe en Cristo Jesús iba a haber milagros. De hecho, cuando los discípulos se asustan allá, les dijo, hombres De poca fe. de poca fe, muchas veces les dijo, a ustedes lo que les hace falta fe. Y este muchacho, Jairo, lo que le sobraba era Fe. fe, lo que le sobraba era fe, sí. Y le rogaba, mire, la fe te hace Rogar. clamar. ¿Y le rogaba qué? Que pusiera sus manos sobre No, léemelo bien ahí. Dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija... Mucho, espéreme, está ahí, no se me acelere. Le rogaba mucho. Nosotros una vez le pedimos a Dios y ya. Pensamos que con una pura vez ya es suficiente. Es más, alguien una vez, estaba yo, no me acuerdo dónde fue, pero oí a alguien que dijo, hay que pedirle a Dios, pero con una vez basta. Dice, porque Dios ya sabe. Dios ya sabe y a Dios no se le olvida. Le dije, pero a nosotros sí se nos olvida y no sabemos. Entonces, por eso dice que este hombre le rogaba mucho. ¿Y qué más? Diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. A ver, léeme todo el versículo acá. Dice, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Para que sea salva y vivirá. ¿Qué dice la NTV? Porque vamos a ver, aquí está algo teológico, la salvación y la sanidad. Esto habla de dos cosas. Dice, le rogaba mucho diciendo, mi hija está enferma, agonizando. ¿Qué es agonizar? ¿Qué es agonizar? Pues a punto de fallecer. Se está muriendo. O sea, su necesidad era muy, muy, muy grande. ¿Qué dice? Dice, y le rogó con favor, mi hijita se está muriendo. Dijo, por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Para que sane y viva. No dice, no habla de salvación. No. Y yo estoy seguro que si está en la Biblia y en Reina Valera, sí, bueno, todas son interesantes, pero si está hablando de salvación, está hablando de salvación, sí. Y dice en la Reina Valera, dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, tenga salvación. Obviamente la salvación de la que habla aquí es salvar de la muerte. Salvar de la muerte, sí. No está hablando de salvar del cielo. Pero, y por eso es válida la otra versión, para que sea sana, para que se salve de la muerte y para que después de eso viva, pueda seguir viviendo, ¿sí? Está bien, entonces, teológicamente. Versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Entonces, fíjese, póngase en el ambiente. Acaba de bajar de la barca, ¿cómo se llama? Del yate. Acaba de bajar del crucero. Y ya lo están esperando ahí. Ya viene Jesús. Sí, con globo está la cosa. Ahora ahí lo encuentra Jairo y se da ese encuentro de un padre angustiado, sí, pero muy angustiado. Porque su hija se está muriendo con una gran necesidad. Está agonizando ya. Una persona que tiene una gran necesidad se le olvida lo que sea. Pierdes el glamour, sí. Pierdes, porque imagino que es el gran estatus del principal de la sinagoga.
ahí viene, ¿no? Viene de traje y todo. Y todo de pronto se avienta al suelo y se arrastra. Y eso es postrarse. Porque postrarse no es hincarse, ¿eh? Postrarse es tirarse al piso y de manera que tu frente pegue en el piso. Eso era. Y había veces que era el polvo. Y tenías que estar allí porque realmente ese era un signo ¿de qué? De humildad. De humildad. Me humillo ante ti, me rindo, Señor. Yo ya no puedo, no sé más qué hacer. Si tú no lo haces, mi hija se va a morir. La necesidad es grande. Esa es la manera de orar ante el Señor. Fíjate, ¿por qué nosotros queremos hacer una oración? Señor, dame la oración del borrego, ¿no? El borrego. Sí. Y después de eso nos salimos de la iglesia como si nada, ya pues ahí seguimos echando igual, ¿sí? La misma rutina después. Sí, sigue siendo igual el inconverso, o la inconversa, ¿sí? Que realmente somos, porque si realmente estuviéramos convertidos, haríamos lo que hizo este Señor. Porque ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Va un día a pedirle a Dios. Como no, Dios no me concedió. Ponen tiempo y a su manera. Y me vale chetos. Digo, chetos para los que no saben es queso, ¿no? Y si no saben, bueno, ya no después lo explico. Pero entonces, esa es la situación. Esa es la situación. Está bien claro ahí. Bien claro. Cómo debemos nosotros estar en la presencia de Dios. Y clamar una y otra vez. Sí, porque esa fue la situación. Y le dijo, fue con él. Entonces Jesús le dijo, pues, levántate, vámonos. ¿A dónde está tu hija? No, pues está en el hospital. Vamos al hospital. O está en mi casa, vamos a tu casa. Y se fue pues con él. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Wow. Fíjate que le dijo, mi hija está agonizando, ven. ¿Qué le dijo? Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Ven y pon las manos. A ver. ¿Le estás diciendo cómo rezar el Padre Nuestro al Señor cura? Sí. O sea, tú qué irreverente, ¿no? O sea, tú quieres tu milagro como tú lo quieres, ¿no? Ven y pon las manos. ¿Habrá algo? ¿Será una irreverencia? Yo creo que no, porque fue su fe la que había actuado en ese momento, sabiendo que si Jesús ponía sus manos sobre ella iba a ser salva. Y aparte era un principal, tenía conocimiento. Probablemente, pero no, Jesús hacía todo al revés, de diferente manera. Jesús no era un religioso de su tiempo, por eso a Jesús lo odiaban los religiosos. Sí, todos los religiosos, igual que ahora. ¿Sí? Y además, pastor, yo creo que ya había estado en otros momentos donde él ya había mirado que Jesús, al momento de poner sus manos sobre alguien, sucedía el milagro. ¿Y estas señales? Seguirán a los que creen en su nombre. Dice, ¿y qué harán? Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pondrán las manos sobre los enfermos. Sí, entonces no está muy equivocado el Jairo, ¿no? Y sabe lo que le está pidiendo a Jesús y reconoce que Jesús es autoridad. Eso es lo primero que le reconoce a él al tirarse al suelo. Y mucha gente el día de hoy no reconoce la autoridad de Jesús y cree que con una oración, ay Señor, bendíceme porque hoy voy a hacer esto. Pero pastor, se lo digo en la iglesia, y es que yo hasta la iglesia voy. Sí, pero sigues haciendo después de eso, ¿qué? ¿Cómo tratas a tu esposa, a tus hijos? ¿O cómo trata usted a su esposo? Sí. Ay, si quieres comer, caliéntate en lo que hay en el refrigerador. Sí. No, señora. O el varón, sí. Otra vez. Y le acabas de pedir a Dios.
No es así. Dios nos está dando una gran lección en esta historia. Pero vamos a una pausa y regresamos. No le cambie. Esto es Tiempo de despertar. Volvemos. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Enciende tu alma con Stereo Life. Ríos de luz me iluminan, una cascada de colores. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio. Pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio. ¿Necesitas un descanso del ruido y la negatividad? Stereo Live es tu escape perfecto. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos.
Estamos de regreso, queridos amigos. Esto es Tiempo de despertar. Tiempo de despertar. Qué gusto saludarles en esta mañana. ¿Cuánta gente nos está escuchando? Muchas personas, pero a algunos los podemos saludar que se reportan con nosotros en esta mañana. Tenemos saludos para Sí, pastor, tenemos saludos y bendiciones para José Alberto Dionisio, para el ingeniero Juan Manuel Mendoza, para Ricardo Valencia, Pati Heredia, Margarita Flores, Sandra Zúñiga y Héctor Ibarras, también para Sara Ramos, Analía Aguilar, para Pedro Ramírez, Eladio y Marixa que nos escuchan en Joyitas, para Irma Cendejas, Virginia Vázquez, Héctor Hernández, Reina Jaimes, para José Francisco Méndez, también para Graciela Vera, para Mario Villafuerte, también para Yolanda Sánchez y familia, también para Carmelita López, para César Contreras, Martita Ramírez y familia Ramírez, para María de los Ángeles Guzmán, que nos escucha en Santiago Undameo, también para Sacramento León y su esposa Mari. bendiciones también para el Oscar. Gracias a Dios por sus vidas. ¿Quién más? También para Berta Silva, Fernando Barreda, Alma Cárdenas, Idalia Medina, Reina Campos, Evencio nos escucha en Indiana, Héctor Cruz en Tijuana, Elvia Almazán y su familia que está en California y Atlanta, Shalom Yetabel Moya, Ana Tapia, Alex Silva, Mercedes Guape, para Eugenia Padilla, ella está en Honduras, para Lili Jiménez, Inés García y su familia, Magaña García, para Mati Hernández, Leti Huerta, Danilo Gaspar Tinajero y su familia, para Rolando Ábalos, para Juan Luis Romero y para Antíoco Lázaro Vega y su familia. Antonio Acosta, Ana Berta López, familia Trujillo, Ricardo Valencia, Luis Manuel Carrasco, Margarita Flores, Daisy, muy buenos días, dice familia Magaña Martínez, allá en Texas, en Austin, Texas. Y pues Adrián Miranda en el Estado de México, en Zumpango. Bendiciones para todos, gracias por seguir en contacto con nosotros. Y a los que no se han reportado, repórtense, que tenemos el siguiente programa de 8 a 9 de la mañana. Es un café con Dios. Un café con Dios, y ahí podemos saludarles también. Qué gusto saber que tenemos gente interesada en la palabra de Dios. Igual nosotros, no se crea, también pasamos por dice Pedro, también nos caen las pedradas. También nos caen las sí. Bueno, dice desde aquí. Dice, entonces fíjese, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Seguían a Jesús. Tenían hambre y sed de la palabra de Dios. Seguir a Jesús cuesta, sí. Pero aquel que tiene hambre y sed de Dios recibe siempre recibe una respuesta positiva. Y la respuesta positiva en este caso era ¿qué? El milagro. El milagro, la sanidad, la restauración de esta niña, de esta hija de este hombre. Fue pues con él y le seguía. Pero en el camino entre que voy de acá del yate a la casa a la residencia, sí, dice, había, ¿qué? Dice allí, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Ajá. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿A cuántos les ha pasado lo mismo que a esa mujer? Fíjense, esta mujer es muy interesante lo de ella, porque aprovecha el momento. Sí. Fíjense, ella estaba parada acá de lejos y de pronto se viene la multitud, y sabe que viene Jesús y ella se mete entre la multitud, en la fila, ¿no? De los que van, de esos jugadores de fútbol americano, sí, ¿no? Cuando están pateando a los demás, que se meten entre todos. Sí, dice el versículo 26. Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Ahí está, sí. Esta mujer tenía un problema, tenía un problema ginecológico. Y este problema la hacía a ella
impura según la ley. ¿Se acuerdan que la primera ley es la de Levítico y Deuteronomio es la segunda ley? Sí, aunque es la misma, está más explicada en Deuteronomio. Por eso, como la reafirmación de la primera ley. La confirmación, sí. Pero dice en el Levítico y en Deuteronomio también, que si alguien estaba en su etapa, en su periodo, se le consideraba impura. Se le consideraba impura, y por eso nada más eran sus 5 días los que le permitían, o que no le permitían más bien reunirse con los demás. Entonces, ella tenía ese problema desde hacía 12 años. Yo creo que se le notaba que estaba pálida, anémica, sí, y además no estaba fuerte la señora, muy débil, y algo tenía. El caso es que ella también, igual que Jairo, tiene ¿qué? Fe. Una gran necesidad y tiene fe. Tiene fe. Y aquí, y San Marcos concatena estos 2 milagros, ¿sí? El de la hija de Jairo y el de esta mujer. La mujer del flujo es conocida así, la mujer que tocó el manto de Jesús. Así se describe como un subtítulo en la Biblia, que no, los subtítulos de la Biblia no venían en la Biblia, eso se los puso alguien, ¿no? Pero igual nos dan una orientación. Y dice, y que le había gastado ya todo. Sí, había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Exacto. ¿Cuántos de nosotros pasamos por situaciones así, en que gastamos y no hay solución a la dificultad o al problema? Al problema es probablemente de sanidad, probablemente en una situación legal. Es muy común, pastor, con un hijo o con algún familiar, no solo un hijo, que se involucra en las drogas o en el alcohol. Es muy común ver esta situación de que gastan y no hay alguna solución, y al contrario, se va incrementando más ese problema. Sí, es cierto. Se le puede ver desde muchos ángulos a esta situación. El caso es que ella estaba ya desahuciada. Probablemente ya le habían dicho los doctores: ya váyase a su casa, no tiene remedio, como en algunos casos le han dicho a personas. Y Dios, Jesús, no le dice eso. Es más, veamos lo que pasó. Dice, el versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y le tocó su manto. Cuando oyó hablar de Jesús, ¿sabe qué necesita uno para recibir un milagro? Escuchar la palabra. Escuchar la palabra. Sí. Escuchar la palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita una persona que está pasando por una dificultad muy grave? Lea la Biblia. Así de sencillo. Lea la Biblia, Dios le va a hablar a través de su palabra. Sí, ore, escuche la voz de Dios. Sí, también, ¿no? Oír la voz, la palabra de Dios, ya sea leyendo la Biblia, poniéndose en oración y congregándonos. Y es el tercer punto, congregándose, porque ahí a usted Dios le va a hablar, no sé cómo, pero una palabra que diga, ya sea su pastor o alguien que va a dar un testimonio, a usted le va a llegar, y eso va a ser suficiente para que se destape aquella bendición. ¿Sí? Entonces, versículo 28. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿seré qué? Salva. Seré salva. Fíjate. El mismo término de allá, ven y pon las manos para que mi hija sea salva y luego viva. La salvación de tu alma es primero, y después vienen todos los demás milagros.
porque el milagro más grande es la salvación. Es la salvación de nuestras almas. Si tocare tan solamente su manto, decía ella, seré salva. Y enseguida, cuando le toca, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjate, esto es muy interesante, porque le toca, viene por detrás, se avienta, se barre, ya le toca. Sí. Me salvé, conche. Ya me salvé, ¿no? E inmediatamente, dice, la fuente de su sangre se secó. Sí. Ahora, ¿cómo lo supo? No te lo voy a platicar porque yo no sé. Y sintió que en el cuerpo que estaba sana. Ella sintió. Sí, lo supo que estaba sana y sintió. Son dos cosas diferentes. Una cosa es saber y la otra cosa es sentir. Pero ella, las dos se juntaron ahí y dice, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ese sentir viene de la fe. Sí. Por la fe tú sientes. Por tu fe sientes la certeza. Tienes la certeza. Por tu fe ves. Lo que no es como si ya fuese. Lo que no es como si ya fuese, ¿no? Sí. No. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está, fíjate, la certeza de lo que ella esperaba, ella ya se siente sana. La convicción, está convencida, aunque no sabe cómo. No se ve. Es que dice, y le cerraron la fuente. Yo siempre que dice, y se cerró la fuente, le movió la llave. Sí, a ver, cierre la llave. Una de las cosas más tremendas que le pasa a un médico de recién egresado de la facultad, que se llaman los que están haciendo internos de pregrado, se llama. Cuando termina de hacer los 5 años, empieza el interno de pregrado, y después es el año de servicio, y después son los años de la especialidad. Pero en el IMP, interno de pregrado, en el IPM, interno de pregrado, médico, ¿sí? Una de las cosas que le da más temor, te digo porque lo pasé, es una mujer con un sangrado vaginal, ¿sí? Y la otra es que alguien tenga vómito, ¿sí? Y la tercera, que alguien que esté convulsionando. No, la diarrea le pones un tapón, sí, y se acabó, ¿sí? Pero hazme el favor, tápale la boca al que está vomitando. No, imposible. Imposible. El sangrado, ¿sí? De una mujer, tampoco. Entonces, ahí sí un médico, un doctor que sí sepa, ¿no? Y por eso veo yo que el milagro es tremendo. Es tremendo. Es uno de los milagros que los médicos se tienen que valorar así o mirarse. ¿Sí? Y luego dice el versículo siguiente, vámonos rápido. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién tocó mi manto? Sí, porque eso es lo que dice, que fue y tocó el manto, el borde del manto, de su manto. Ahora, Jesús se da cuenta, ¿sí? Esto también es otro milagro para nosotros, para él no, para nosotros sí. ¿Cómo te diste cuenta, maestro? Sí, los mismos discípulos le dijeron, pues te están apretando. Hay tanta gente, ¿cómo preguntas eso? ¿Cómo preguntas eso? Dice el versículo siguiente. Sí, dice, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Sí, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Quiero que sepa que lo que habían tocado era el talit. Lo que aquella mujer tocó
dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. El talit. El talit era como un rebozo que se ponía, Jesús se ponía y se cubría su cabeza para orar al Padre. Y que cuando no estaba orando, lo traía en los hombros. Y usted sabe que el talit tiene, le llaman filatelia, unas barbitas como del rebozo, sí, como unas costuras. Como unas costuras, pero además tienen nudos. Y esos nudos tienen un significado. Esos nudos tienen los mandamientos de la ley. Están, ¿cómo te diré? Estos nudos significan eso. Ahora, ¿qué fue lo que tocó? El bordo, ese bordito. Ahora, el significado, un poquito vamos más allá, ya esto ya no está escrito en la Biblia, pero sabemos nosotros que lo que sana, lo que produce un milagro es la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Sí, no, pero dice, Dios conformaba, dice Hechos 4:29 y 30. Dice, mira pues sus amenazas. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, nosotros predicamos la palabra y tú confirmas la palabra con señales y milagros. Sí. Entonces, es la palabra de Dios que está en el talit, ¿sí? Incluso el cuello tiene en hebreo, ¿sí? Dice el Señor, uno solo es, ¿sí? Y dice, y Dios es poderoso, o sea, la esencia de Dios, ¿sí? Ahora, ya tienes tú, ¿por qué aquella mujer, de dónde nació, conocía probablemente el talit? Y pues lo había visto tantas veces, a lo mejor hasta hacía talit, ¿sí? Esa mujer, cuando toca el talit, toca el borde, no agarró arriba, el borde de su manto. Creo yo que también era una persona de influencia, pastor, porque dice que había gastado mucho dinero, y en ese entonces para tener mucho dinero no era fácil. Y los médicos no eran baratos, ni antes, ni después, ni ahora. Sí. Así que hay que tener mucha fe para ser sano y no tener que gastar, sí, porque Dios es bueno. Ok, entonces síguele. El 29, el 32. Dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo la verdad, le dijo, yo vine por esto, ¿sí? Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. La salvación es por fe. Sí, no por obras. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y además queda sana de tu enfermedad. ¿Sí? Mientras él aún hablaba, vinieron a casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? O sea, ya no lo molestes, ya se murió tu hija. Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, mira, Jairo, no le hagas caso a estas arañas, porque sí, bueno, tú las viste fumigadas, yo no. No temas, cree solamente. ¿Otra vez qué? Fe. La fe. Y yo creo que hoy usted está pasando por una situación difícil, y es más, hasta vinieron a decirle que ya no ore más, que ya no, esto ya no tiene remedio. Ya no tiene solución. Ya no hay solución, ya el embargo ya está hecho. El divorcio está prácticamente firmado. Ya está firmado, la sentencia ya está dada, sí, pues ya, ¿qué le mueves? Sí. Es más, el doctor dijo que ya
no se puede hacer nada. Que ya se lo lleven a su casa. Y allí es donde Dios nos quiere ver muchas veces. Ahí cuando aprendamos a depender de Dios, aprendamos a depender. Y le dice, y le dice, no temas, cree solamente. ¿Te fijas la palabra? ¿Cuál es la primera? No temas. No temas. Acuérdense, el temor es lo contrario a la fe. Sí. Es la fe negativa. Es la fe negativa, porque la fe positiva es la que dice, mueve la mano de Dios. Que dice de la descripción de la definición de fe. Es la certeza de lo que se espera. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí. Y la fe negativa es también, es lo incierto. Es también exactamente lo mismo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque tú estás esperando, si tienes temor estás esperando lo peor. Todavía no sucede, maestro, ¿cómo que estás esperando? Pues sí, precisamente porque es la fe negativa. Es la fe negativa. Pero Jesús le dijo a Jairo, hey chavo, no temas, o sea, no tengas fe negativa, porque aquellos le trajeron, ¿sí?, malas noticias, el parque para su fe negativa. Sí, le dijeron, no, ya se murió, ya ni lo molestes. Sí, ya no lo molestes. Entonces, ¿qué es lo que empieza a creer? Pues ya no se pudo. Sí. Esa es la fe negativa, no se puede. Y lo siguiente es que estaba pensando Jairo, ¿y cómo lo vamos a hacer para el sepelio en Galloso? Contratar las lloronas. Sí, a Galloso y todo eso. Sí. Entonces, llega la situación esa. Si ya no se puede, pues ya no se pudo, ya se acabó todo. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. No, luego empiezas a ver lo negativo, a convencerte, la convicción de lo que ¿qué? De lo que no se ve. De lo que no se ve. ¿Estás convencido ya de que te va a ir mal? Pues se va a ir mal. Porque tanto la fe positiva, la fe en Dios, la fe de Dios, que es la que produce milagros, sí, es esperar lo que no se ve. Esa fe te saca adelante y se cumple. Esta fe te hunde y se cumple. Sí, también se cumple la fe negativa. Por eso hay tanta gente pasándola mal, porque solamente cree lo malo que le viene. Por eso esta mañana, queridos amigos que nos están viendo o que nos están escuchando, tenemos que hacer una oración y hacer lo que hizo aquella mujer. Si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé, y eso se toca por medio de la fe. Acércate a Dios con fe y tú vas a ver que algo Dios va a hacer. Yo lo creo, y ¿por qué no lo hacemos hoy? Porque eso no es para mañana ni es para ayer, esto es para hoy. Dice, fíjate, y no permitió que le siguiese nadie adentro, ya estaba en la puerta, y no permitió que le siguiese nadie adentro de la casa de Jairo. Dice, ¿dónde estamos? Dice, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto de las que lloraban y los que lloraban y lamentaban mucho. Les pagaban para llorar, sí, para gritar. 39. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Porque se van a burlar de ti cuando tú crees y pones tu fe en Dios. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, que eran 3, ¿sí? Y entró donde estaba la niña. ¿Cuántos había en el cuarto? 5 en total. 6. 7 con la niña. No, pues, póngase. Sí. Y tomando la mano de la niña, le dijo Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Levántate.
Y luego la niña se levantó y andaba, tenía 12 años. ¿Cuántos años tenía la enferma? 12 años de enferma. ¿Y cuántos tenía la niña? 12 años. ¿Y cuántos tienes tu problema? 12 años. Yo no sé cuántos años tenga su problema. Este es otro punto para estudiar y para ver. El 12. Sí. ¿Cuántos eran los discípulos? 12. ¿Cuántas eran las tribus? 12. No, es cierto, eran 13. 12. Ah, bueno, ok. Sí. Entonces vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que haga el milagro. No sé, a lo mejor tú puedes ser tan atrevido como Jairo, decirle cómo tiene que hacerlo. Si Dios se lo reveló, hable con él. Pero si no, tan solo aviéntese y toque el borde de su manto. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que en esta mañana alguien que nos escucha está pasando por una tribulación, tiene una hija enferma o un hijo enfermo. Aquellas personas que están enfermas de algo que es difícil, que los médicos inclusive no han traído solución. Señor, te pido en el nombre de Jesús que en este momento se haga un milagro del cielo sobre la vida de estas personas, sobre estas familias. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias porque sé que tú oyes nuestra oración y se cumplen las peticiones de nuestro corazón porque estamos ante tu presencia. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, oren por nosotros, que nosotros oramos por usted. Y si Dios pone en su corazón el deseo de sembrar en el reino, en este ministerio, haga lo que Dios le bendecirá a usted. Lo necesitamos para seguir adelante. Mientras tanto, hágame un favor. Sonría porque la vida es bella, pero en Cristo Jesús. Hasta pronto. Dios le bendice. Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.